Hoy damos por terminado el libro de Santiago. Hoy vamos a ver los últimos versículos, 10 versículos del libro de Santiago. Ha sido una bendición, como les he dicho, poder estudiar este precioso libro. Entonces hoy terminamos con esto. Y el título que he hecho para estos versículos se llama Exhortar, redarguir y animar. Repito, exhortar, redarguir y animar. Y en esta mañana estos versículos nos va a animar, nos va a enseñar por qué es tan necesario que nosotros tengamos esto como creyentes, como actitud. ¿Ok? Introducción, de manera introductiva a estos últimos versículos, dice: llegamos a los últimos versículos de este precioso libro. El apóstol Santiago termina esta carta con palabras muy directas, ¿ok? Y dejando claro cómo debe ser nuestra conducta cristiana. Con mucha razón el apóstol Santiago nos anima que debemos ser hacedores de la palabra. Recuerden que hay un versículo de Santiago donde dice que debemos no solamente de ser oidores, sino que hacedores. Entonces Santiago es muy acertado y muy directo cuando dice eso: es que ustedes deben de ser hacedores, no solamente oidores, porque cualquiera puede oír, ¿sí? Cualquiera puede oír, pero no cualquiera va a aplicar o hacer la palabra del Señor. Entonces, ser hacedores de la palabra, la cual nos enseña a tener una excelente conducta cristiana. De verdad, hermanos, de verdad la ética de cada creyente lastimosamente no es la correcta hoy en día. Nosotros como creyentes, y el libro de Santiago nos enseña a nosotros a tener una buena ética cristiana. Si usted no sabía que los cristianos tienen ética, sí, sépalo, los cristianos deberían y deben de tener ética cristiana. ¿Ok? Y el libro de Santiago sí que nos ha enseñado mucho sobre eso, porque casi todos los capítulos enseña de la conducta cristiana, enseña de cómo uno debe comportarse, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, ¿sí? Entonces hemos estudiado mucho de eso. Vamos entonces al capítulo 5 del libro de Santiago, versículo 11 al 20. Vamos a estar leyendo y mirando un poquito qué nos enseña este libro. Capítulo 5, versículo 11 de este precioso libro. Dice, versículo 11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso, ¿qué? Y compasivo. Yo creo que si el Señor no tuviera estos atributos, quién sabe qué sería de nosotros. Si el Señor no fuera misericordioso y si no fuera compasivo, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros de verdad? Pero gloria a Dios que una de sus esencias del Señor es ser misericordioso, es ser compasivo. ¿Ok? Gloria a Dios por eso. Pero me llama la atención que dice que he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo es que a los que sufren? A los que viven en tribulación, a los que luchan, a los que pasan pruebas, a los que pasan tentaciones. ¿Y sabe qué pone, por ejemplo, como ejemplo a este personaje Job? ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? La historia de Job empezó muy bien, ¿cierto? Era un hombre de los más ricos, tenía grandes mansiones, grandes propiedades, hijos e hijas, pero fue probado, ¿cierto? Fue probado y todo lo perdió. Perdió sus riquezas, perdió sus hijos e inclusive quedó en la calle con una gran enfermedad. Y el apóstol Santiago pone como ejemplo a este personaje, a Job, ¿cierto? ¿Por qué lo pone como ejemplo? Porque aunque vivió todas esas tribulaciones, aunque vivió todas esas dificultades, no dejó de ver al Señor. Siempre estuvo con el Señor, siempre tuvo la mirada al Señor. Entonces por eso Santiago coge a este personaje Job
como ejemplo para nosotros, hermanos. Si nosotros estamos viviendo tribulaciones, piensen Job. Él las vivió peores, con lepra, tirado en una calle, con lepra, ¿ok? Sin embargo, él continuó siguiendo la voluntad del Señor. Pero más que él nunca se apartó del Señor de una manera total, miren lo que dice Santiago: y habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo así? Es un gran ejemplo la persona de Job. Todos hemos escuchado o leído la historia de Job, que todo lo tenía, pero que después lo perdió todo, hasta sus hijos. Dice, su paciencia y perseverancia es lo que más se destaca de este personaje. Pero dice, y habéis visto el fin del Señor. O sea que el Señor, a lo último de toda su historia, ¿qué pasó con él? Lo restauró, le dio mucho más de lo que tenía. ¿Y sabe qué? No lo hizo quedar mal con quién. No lo hizo más quedar, Job no hizo quedar mal al Señor con quién, con Satanás. Recuerde que Satanás le dijo, no, es que Job es así, te sigue, te sirve, te ama porque todo lo tiene, ¿cierto? Tiene riqueza, tiene buenos hijos, tiene todo. Entonces por eso le sigue cualquiera, ¿cierto? Cualquiera lo sigue así sin tener dificultades. Entonces el Señor le dijo, bueno, quítale todo, lo único es que no lo mates, pero quítale todo, a ver qué tal se comporta. Hermanos, ese es el mismo Dios de Job, es el mismo Dios de nosotros. Puede que Él planee pruebas así con nosotros. Hermanos, por eso la palabra se nos enseña a estar bien siempre, no importando la situación, no importando la dificultad, no importando el momento, siempre está en las manos del Señor. Quizás es una prueba de Él, quizás está, bueno, voy a quitarle el trabajo a Freddy, voy a hacer muchas cosas, vamos a ver qué es lo que tanto habla, qué es lo que tanto predica, qué es lo que tanto es. Vamos a ver, ¿cierto? El Señor nos puede probar, ¿ok? Entonces, mis hermanos, la recompensa vendrá, ¿cierto? Siempre caemos en pruebas, en dificultades, pero siempre, si nos sostenemos en la mano de Dios, Él nos sostendrá. Dice Job, hablando de Job, vamos a leer el último capítulo, ya al final de todo el proceso que él pasó. Job, capítulo 42, versículo 10 al 12. Job 42, 10 al 12. Miren lo que el Señor hizo con Job. Dice, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. Y Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un zarcillo de oro. Y miren lo que dice el versículo 12: y bendijo Jehová la postrimería dejó más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Entonces, hermanos, el aprendizaje de este versículo es que perseveremos, hermanos, y seamos pacientes, ¿ok? Cuando enfrentemos alguna dificultad, las recompensas y las bendiciones vendrán cuando siempre nos sometemos al Señor. Y como decía la semana pasada, nosotros no venimos al Señor para ser los ricos, los más bendecidos. No, nosotros no venimos al Señor para eso. Nosotros venimos al Señor es a adorarle, a glorificarle, a rendirnos a sus pies. Entonces mucha gente piensa que venir a Cristo ya la vida le va a cambiar, color de rosa, va a tener todo, el Señor lo va a bendecir. No, y mucho cuidado con esas predicaciones, con esos mensajes que muchas iglesias dicen, venga a Cristo y ya, su vida será solucionada. Ojo, quizás será lo contrario, ¿sí? Quizás será peor venir a Cristo, ¿ok? Porque nosotros no venimos a Cristo a tener, nosotros venimos a Cristo a adorarle y a glorificarle, no importando la situación, no importando el tiempo, si es de escasez, es de hambre. Pablo decía, estoy acostumbrado a que cuando tengo escasez, cuando tengo
Cuando tengo, tengo. Y es lo mismo, hermano, cuando tengamos arroz como comer, comamos. Pero cuando tengamos también una buena comida, comamos también. Hermanos, así debe de ser nuestra vida. Pero no que cuando no tenemos, entonces vamos a quejarnos, vamos a chillar, vamos a protestar al Señor. No. ¿Sí? El Señor mira todas esas cosas. Amén. Versículo 12 del capítulo 5. Dice: mas por sobre todas las cosas, mis hermanos, dice Santiago, no juréis. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y mira lo que me encanta este versículo: sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Qué gran ejemplo y qué gran recomendación nos da la palabra, ¿ok? Dice el apóstol, enfatiza mucho que no juremos. Seguramente los judíos de aquella época lo hacían constantemente, y lastimosamente también nosotros hemos caído en ese gran error, mucho más en esta época actual. En esta época actual escuchamos muchos jurar, prometer, y no cumplen, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que eso ya no juramos, ¿cierto? Ni por el cielo ni por la tierra, pero deja también un punto: ni por ningún otro juramento. El cristiano no debe jurar, ¿sí? El cristiano debe tener credibilidad. Si mi esposa me dice algo, yo sé que ella lo va a cumplir, ¿sí? Entonces por eso Santiago dice: sino que vuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no, punto. Así debe ser nuestra actitud, hermano. Y yo confieso que muchos, o esta cultura falla, ¿cierto? Hay veces nos da pena decir no, hay veces nos incomoda decir no. Pero hermanos, cuando pasa esto, puede acarrear muchas dificultades y muchas cargas a nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando usted deba decir no, diga no. Y cuando usted deba decir sí, diga sí. Pero cualquiera de esas dos respuestas debe ser confiable, ¿ok? Es la otra persona que lo está escuchando, bueno, si dijo sí es porque así va a ser. Usted no necesita jurar. Usted no necesita jurar. Entonces, hermanos, eso es lo que Santiago está tratando de explicar al creyente de esa época y a nosotros también hoy en día. Sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Dice: para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. Cuando nosotros prometemos a alguien algo, ¿cierto? Y cuando no cumplimos, caemos en condenación. Ojo, ahí no está hablando de condenación espiritual o que se pierda la salvación. Ahí está hablando de que porque el otro te va a juzgar, ¿cierto? El otro te va a juzgar porque no lo cumpliste, no cumpliste tu promesa, lo que sea que hayas hecho. Entonces dice Santiago, entonces más bien su sí sea sí y que sea real, y su no sea no, que sea real, que se cumpla. ¿Para qué? Para que no caigas en condenación por boca de otros. ¿Ok? Entonces, hermanos, es importante esta conducta como cristiano. De hoy en adelante, hermanos, si usted no lo hacía, es lo que se debe de hacer. ¿Sí? Es lo que se debe hacer. Punto. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Hay veces decir no nos da un poquito, nos sonroja un poquito, nos da pena un poquito, pero eso va a pasar. A que cuando digamos, en vez de decir no y decimos que sí, va a traer por largo tiempo muchas dificultades, cargas, etcétera, etcétera. Entonces yo más bien decir no, se va a sentir un ambiente pesadito en ese momento, pero ya pasará. Pero es muy sano lo que nos está enseñando el apóstol. Bueno, mis hermanos, siguiendo adelante, versículo 13 dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Canten salmos o alabanzas. Entonces, hermanos, mire qué bonito versículo. Qué versículos más claros y directos de parte del apóstol.
No hay cabida, ojo con esto, no hay cabida, hermanos, para la queja. Y esto ocurre mucho entre nosotros. Cuando no tenemos una posición de queja, lo que estamos haciendo es cuando tenemos una posición de queja, lo que estamos haciendo es hundiéndonos más en nuestras propias dificultades o en nuestras propias quejas. Y también no estamos poniendo nuestras luchas en las manos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que yo entiendo por este versículo? Que nosotros no debemos de quejarnos tanto. De verdad, ¿cierto? Muchos creyentes se quejan por todo. Y este versículo, Santiago nos está enseñando eso. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Ore. En vez de estar quejándose, ore. ¿Está entre uno de nosotros alegre? Bueno, cante al Señor, cante alabanza. Y esto debe ser nuestra actitud, más que ir a quejarnos, ¿cierto? ¿Qué nos va a ayudar si estamos quejándonos? ¿En qué nos va a ayudar esto? En nada. Pero si tenemos alguna aflicción, como dice ahí, si tenemos alguna dificultad, o si estamos afligidos, estamos pasando momentos difíciles, ¿qué debemos de hacer? Orar. Amén. Y eso es la esencia del cristiano. Esa es la esencia del cristiano. ¿Estamos mal? Oremos al Señor. Entreguemos todos a Él. Y estamos alegres, cantemos. ¿Cuántas veces, hermano, no les he recomendado escuchar música cristiana? ¿Cierto? Cuando vayan para su trabajo, cuando esté haciendo sus quehaceres, escuchen música cristiana, alaben al Señor, cántele a Él, bendígale. Órele cuando esté caminando, órele en su mente, Señor, tan bueno que eres. Ni siquiera le pida, alábelo. Señor, eres bueno, eres grande, te adoramos, te glorifico, te honro. A ti sea el honor, a ti sea la gloria. ¿Cierto? Porque hay veces pedimos. Pero ¿cuántas veces debemos de adorar, de glorificar, de decirle lo grande que es, lo misericordioso que es? Y es una buena práctica que nos enseña el apóstol Santiago. Hermanos, ¿en qué tiempo? En todo tiempo, en todo momento lo podemos hacer. El versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí nos está dando el apóstol la solución, ¿cierto? Cuando pasen estas dificultades dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Mire que le está hablando a un grupo de personas, le está hablando a un grupo de hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué puede pasar? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿sí? Por él. Dice acá, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Los judíos en aquella época utilizaban aceite de manera simbólica y también espiritual. Es necesario, hermano, resaltar que no era el aceite el que sanaba, sino el Señor por medio de la oración. Claro, todo bajo la voluntad de Dios. Yo entiendo que muchas iglesias y líderes y pastores utilizan este tipo de cosas, de aceite para ungir, para hacer cosas. Pero ojo, no es el aceite quien sana. ¿Es quién? El Señor Jesucristo, el Señor nuestro Padre es el que sana. Esto lo utilizaban los judíos en aquella época, un aceite natural como para darle alivio a la persona y todo eso. Pero hermanos, es el Señor quien sana, ¿sí? No hay una manera, no hay algo físico o un amuleto que nos pueda a nosotros sanar o nos pueda llevar a la salvación. No, es Jesucristo, es Dios. Ahora, uno ora por el enfermo, pero es la voluntad de Dios quien lo sana. Ahora, Dios sana hoy en día. Obviamente el Señor en su soberanía puede hacerlo, puede sanar, ¿sí? Pero dejando claro que dentro de su voluntad, Entonces, mis hermanos, miren lo que el apóstol nos está enseñando. Versículo 15 dice, ¿qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor que lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Dice al enfermo, al débil espiritual, más que todo se interpreta ese versículo. Al débil espiritualmente es lo que se refiere. Lo importante de orar unos por otros, hermanos. No quedarse callado o aislarse, sino pedir ayuda a los líderes de la iglesia, al pastor, ¿cierto? Eso es lo que hace mucha gente cuando está enfermo espiritualmente, cuando está cayendo en alguna situación. ¿Qué es lo que hace? Se van alejando, se van alejando, se van alejando. Ustedes sabían cuando un león, una leona, que son las que cazan, ¿qué hacen ellos? ¿Qué ven en la manada? Al que se está alejando. La leona ve al que se está alejando, al más cachorrito, al que se está apartando del grupo, de la manada. Y ese es al que el león toma como presa, el que se va alejando. Cuando lo ve muy lejos, le arranca, ¿cierto? Lo caza. Entonces, hermanos, así funciona también la vida espiritual. Cuando un creyente se va alejando, ya no ora, ya menguó la palabra, ya no se congrega, etcétera, etcétera, es una presa fácil. ¿Para quién? Para el enemigo, que es comparado con ¿qué animal? Con un león rugiente. Dice la palabra en Pedro que él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él busca a aquel que se está alejando, Cuando lo ve totalmente solo, le arranca. Entonces, mis hermanos, este versículo nos enseña que, hermanos, si estamos pasando dificultades espirituales, no tenga pena de hablar con el pastor o con el líder o con un hermano de confianza, ¿cierto? Hablar, ore por mí, ¿cierto? Porque ahí dice, y la oración de fe salvará a ese enfermo espiritualmente. Y dice, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, mire que está hablando de la parte espiritual, y si hubiera cometido pecados, ¿de qué? Le serán perdonados. Gloria a Dios por su misericordia. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Él está hablando a gente creyente. Está hablando a gente creyente. ¿Por qué? Estamos expuestos. Entonces el Señor dice, confiese sus pecados, que Él tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Y acá otra vez la palabra nos enseña que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, también vamos al versículo 16, que quiero entrar a otra parte. Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Y ese versículo 16 es clave en un grupo de creyentes. ¿Qué dice? Confesaos vuestras faltas unos a otros. Hermano, qué tan importante que cada uno de nosotros nos fortalezcamos, cada uno de nosotros nos compartamos nuestras dificultades, nuestras luchas, porque eso sirve. ¿Para qué se comparte? ¿Para qué? Para orar y rogar los unos por los otros. Dice, confesaos vuestras faltas los unos a otros y rogar los unos por los otros para que seáis sanados. Y eso tiene que ver con la oración. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Por eso, hermanos, tenemos que estar relacionados, hermanos. Aquí la idea es que nadie esté en su propia cosa, viviendo su propia vida. Porque rapidito, hermanos, se va alejando del grupo. Pero si nosotros nos compartimos, hermanos, no tenga dificultad, por lo menos con mi persona. Yo como líder de esta iglesia no tenga dificultad de contarme cualquier cosa, hermanos, que esté viviendo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a acompañar en oración. Y si tengo para darle un buen consejo, se lo puedo dar. Pero, hermanos, la idea es que nos comportamos, no se guarde todo para sí. Sí, porque nos guardamos y se va volviendo una bomba de tiempo. Nos vamos cargando. Cuando llega la hora, explota. ¿Qué pasó? El hermano se fue, se alejó, cayó en pecado, ¿cierto?
Entonces, si compartimos con los demás las dificultades que estamos viviendo, va a ser más fácil, ¿cierto? Porque sé que esa persona lo sabe, porque sé que él está orando o ella está orando por mí, porque sé que debo de rendirle cuenta, porque sé que el día de mañana me va a preguntar, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? Por eso es importante, hermano, y muy sabio. Obviamente la palabra es inspirada por Dios, Dios sabe todo. Es muy sabio cuando nosotros nos confesamos vuestras faltas los unos con los otros. Amén. Listo, hermanos. Entonces, versículo 17. Mire, aquí el apóstol Santiago dice, vamos allá, versículo 17. Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo que quiere decir este versículo, hermanitos, es que el apóstol es que Elías era un hombre como usted y como yo, un hombre común y corriente, un hombre sujeto también a tentaciones, sujeto a pruebas. Quizás fallaba, quizás tenía dificultades, quizás muchas cosas. Porque miren lo que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente, con dificultades como usted y como yo. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol? Pero oró fervientemente y no llovió. Imagínense, ¿qué oración? No llovió por 3 años y medio. Hermanos, nosotros no necesitamos ser los super estudiados, los super espirituales para yo orar o usted orar por mí. ¿Qué? Fervientemente. Todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos esa autoridad de parte de Dios de que si oramos fervientemente va a haber un cambio, va a haber algo. Amén. Entonces, mis hermanos, miren al nivel que nos lleva la palabra de Dios. Miren el nivel que lleva de una oración ferviente, de una oración. Mire, también predicamos de Santiago, nos hablaba de que si oramos con fe, ¿cierto? Íbamos a lograr, ¿cierto? Muchas cosas. No manipular a Dios. Dentro de la voluntad de Dios se iba a lograr muchas cosas. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos, hermanos, de orar los unos por los otros. ¿Sí? No sienta pena, no sienta decir, no, más que este hermano, ¿qué va a hacer? No. Nuestras oraciones, no sé, pero usted puede orar más ferviente que yo, ¿cierto? Y usted no es pastor, no tiene un puesto, tal, pero quizás usted puede ser más espiritual que yo. Entonces, hermanos, es el nivel donde nos pone el apóstol Santiago. Vamos al versículo 19. El versículo 19 dice: hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, mire, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Hermanos, no dejemos de insistirles a nuestros hermanos que están en el mundo, de insistirles en cuanto a la palabra del Señor, de exhortarle. Por eso puse el título, este mensaje, exhortar, ¿cierto? El título se llama exhortar, redarguir y ¿qué? Y animar, hermanos. ¿Por qué? Porque miren lo que nos enseña el apóstol. Hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad, o sea, si alguno de vosotros se perdiere siendo creyente, regresa al mundo, vuelve al mundo, y alguno le convirtiere, y alguno le exhorta, le anima, pilas, para adelante, aquí estoy, aquí puedo escucharte. Y alguno le anima, dice aquí, y alguno le convirtiere, o sea, otra vez le hace regresar, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice, cuando dice si alguno de vosotros errare de la verdad,
quiere decir se aparta de los principios cristianos o de la verdad que es ¿quién? Cristo Jesús, Cristo mismo. Dice, salvará de muerte un alma. ¿Qué quiere decir esto? De la muerte espiritual, hermanos, porque nosotros podemos caer en muerte espiritual, ¿cierto? Nosotros podemos ser creyentes, hijos de Dios, pero nuestro espíritu puede menguar, puede morir, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol. Dice, cubrirá multitud de pecados. Dice, serán perdonados sus pecados. Por esto es importante que nosotros siempre hagamos los siguientes puntos: exhortar, redarguir y animar. Hermanos, esté pendiente. ¿Quién viene a la iglesia? ¿Quién no viene? ¿Quién faltó? ¿Quién hace tiempo que no ha vuelto? Si no ha vuelto, ve, ¿por qué no ha vuelto el hermanito? Voy a llamarle. No a meterse a su vida, ¿cierto? No queremos meternos en la vida de nadie, pero sí ofrecernos, hermanos. Decir, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Si necesita algo espiritual, podemos orar. Lo hemos extrañado, la hemos extrañado. ¿Ok? Esa es la conducta de un buen creyente, hermanos. Esa es la conducta de un buen creyente. Esas son las obras de nuestra fe. ¿Ok? Esas son las obras de nuestra fe. Quiero leerle algunos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan en ¿qué? Desordenadamente, que confrontéis a los de poco ánimo, que soportéis ¿a quién? A los débiles, que seáis pacientes para ¿qué? Con todos. Y esta es la conducta de un creyente. La conducta de un creyente. No es que se fue al mundo, deja que se vaya al mundo. No, esa no es la conducta. Y muchos de nosotros, hay veces tenemos esa conducta. Déjenlo. No, al contrario. Tenemos que animarle. ¿Qué pasa? Pilas. Ojo, mire, cuidado, aquí estamos. Estamos aquí para ayudarle. ¿Qué necesita? Amén. Entonces, hermanos, miren, la Biblia nos está enseñando eso. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero que dice, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué es exhortar? ¿Qué significa esa palabra? Significa animar, ¿cierto? Animar a la otra persona. Hey, ¿qué pasa? ¿Cierto? Vos la animás, no, hágale para adelante, usted puede. Oren al Señor, vamos a orar juntos, vamos a. ¿Sí? Eso es animar, empujar a la persona, ¿cierto? Tratar como de acogerla, agarrarla, está yendo y no la agarra. Claro, hay un límite, ¿cierto? Hasta donde se deje. Pero lo primero, nuestra actitud primera, nuestra conducta primera es esa. Amén. Hermanos, como conclusión, vamos a ir a 2 de Timoteo. Y para terminar esta predicación, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 5. 2 de Timoteo 4, 2 al 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos carnales. Versículo 4, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Mire, pero tú, yo y usted, pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ahí es donde Santiago nos quiere llevar, a ese nivel, ¿cierto? A ese nivel de conducta, ¿cierto? No podemos seguir siendo los mismos cristianos de siempre.
sino que debemos de llegar a un nivel alto, buenos en obras, y eso tiene que ver con las obras de un creyente, que exhorte, que anime, que trabaje, que ore, que lea la palabra, que estudie, que se interese, que se mueva. Eso es lo que el apóstol Santiago nos ha enseñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 del libro de Santiago. Hermanos, que todo lo pongamos por práctica. Esa es la idea, hermanos, de verdad. No vale nada que usted escuche los mensajes y no lo ponga por práctica. Perdió su tiempo. Pero si usted pone por práctica cada mensaje que hemos tenido, o la Biblia como tal, la palabra, la ponemos por práctica, créanme que estamos ganando mucho. Mucho es mucho. Póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor y damos por terminado. Amén. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo, hermanos, yo quiero que usted cierre sus ojos. Y hemos terminado este libro y pídale al Señor que le ayude en todo lo que hemos aprendido. Oremos. Padre Dios poderoso, Señor, sabemos que nuestra conducta cristiana no ha sido la mejor en lo que somos cristianos, Señor, desde que somos cristianos. Pero tú nos has dado la oportunidad de escuchar estos mensajes, de poder crecer, de poder entender que nosotros debemos de tener una ética cristiana, que debemos mostrar nuestras obras por medio de la fe, Señor. Podemos mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Ayúdanos, Señor, a ser más buenos cristianos, Señor. Que nuestra conducta sea intachable, que seamos luz para las naciones, sal para los demás. Señor, y quiero orar también, más que todo, también por esta familia creyente, cristiana, esta iglesia en especial. Señor, que nos apoyemos los unos a los otros, que los que son fuertes ayudemos a los débiles, que, Señor, vamos a animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, Señor. Padre, yo oro que pongas un espíritu, Señor, en cada uno de nosotros de ese enfoque, Señor. Que amemos tu obra, que amemos lo que tú haces y lo que tú nos enseñas, Padre. Señor, oro por esta iglesia, Dios, que siga, Señor, levantándonos, siga llenándonos de tu espíritu, que sigas ayudándonos en todo lo que estamos haciendo. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Señor, quiero orar también cuando salgamos de acá, Señor, por favor, guárdanos, cuídanos y protégenos. También oramos por aquellas personas que no vinieron, Señor. Algunos tuvieron algunas dificultades. Oramos por ellos, por ellas, que les guardes, les ayudes y les bendigas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos.